Buenas noches con todos, mi nombre es Adrián Montes y en este video voy a hablar sobre dos componentes electrónicos que son muy importantes, los diodos y los condensadores, dos piezas pequeñas que controlan la corriente y estabilizan los circuitos. Los diodos. ¿Qué son los diodos? Un diodo es un componente electrónico semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, es decir, que funciona como una especie de válvula para la electricidad. Como por ejemplo en el agua solo tiene, bueno, la corriente del agua solo tiene un sentido y si esta trata de ir en sentido contrario, lo que pasa es que la válvula la bloquea. Esto mismo pasa con los diodos. El diodo tiene dos terminales, que serían el ánodo y el cátodo. El ánodo es el lado positivo y el cátodo es el lado negativo. Para que el diodo conduzca corriente, el ánodo debe estar conectado al lado positivo y el cátodo al lado negativo. A esta condición la llamamos la polarización directa, que la corriente pasa y el circuito funciona. Pero ¿qué pasa si conectamos al revés? Es decir, que el cátodo lo conectamos al positivo y el ánodo al negativo. Lo que pasa es que obtenemos la polarización inversa, lo cual bloquea el paso de la corriente, y esto también se usa para proteger o rectificar señales. Un ejemplo sencillo, podemos hablar sobre que una lámpara está conectada en serie con un diodo. Si el diodo está en la posición correcta, la corriente pasa y la lámpara se enciende, ¿no? Pero si el diodo está al revés, la corriente no pasa y la lámpara no enciende. Uno de los usos más comunes del diodo es la rectificación de la corriente. Esto significa convertir corriente alterna en corriente continua. Otro ejemplo, cuando usamos un cargador celular, la corriente que le llega del tomacorriente es alterna, pero la que nuestro celular necesita es la corriente continua. En este caso usamos los diodos para hacer esta conversión. También existen diferentes tipos de diodos, como uno de los más conocidos que es el LED, diodo emisor de luz. Este tipo de diodo, que además de permitirnos el paso de corriente en un solo sentido, emite luz. Por eso se usa mucho en focos, pantallas, indicadores, etc. Otro también importante sería el diodo Zener, que lo utilizamos para regular voltajes, que a diferencia de un diodo común, el Zener puede trabajar en polarización inversa bajo ciertas condiciones y mantener un voltaje casi constante, ¿no? Por eso se usa para proteger circuitos o estabilizar la tensión. Ahora hablaré sobre el condensador. Un condensador es un componente electrónico que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica temporalmente. Esta está formada por dos placas conductoras separadas por un material asimilante llamado dieléctrico. Cuando la conectamos a una fuente de voltaje, una placa acumula una carga positiva y la otra acumula una carga negativa. La unidad del condensador es el faradio, aunque en la práctica, en la vida real, usamos valores mucho más pequeños, como serían los microfaradios, entre otros. Eh, el funcionamiento básico de un condensador lo podemos entender de esta manera. El condensador recibe energía, se carga y cuando el circuito lo necesita, se descarga. Por eso puede entregar energía durante un corto periodo de tiempo. Un ejemplo simple. El flash de una cámara. Antes de tomar una foto, el condensador se carga. Luego, cuando activamos el flash del celular, el condensador libera rápidamente la energía almacenada para producir una luz intensa. Los condensadores tienen mucho uso en la electrónica y uno de los más comunes es filtrar señales o estabilizar voltajes. Por ejemplo, después de que los diodos convierten corriente alterna en continua, la señal todavía puede tener variaciones. Es por eso que el condensador ayuda a suavizar esas variaciones para obtener una corriente más estable. También se usa en circuitos de polarización, como por ejemplo lo podemos controlar con una resistencia. En este caso el condensador podría controlar el tiempo que tarda una señal en activarse o desactivarse. Esto se usa mucho en luces intermitentes, alarmas, temporizadores y en circuitos integrados como el 5.5.
También tenemos varios tipos de condensadores, como los condensadores electrolíticos, que suelen en este caso tener una mayor capacidad y se usan mucho en fuentes de alimentación. Eh, Estos también tienen polaridad, por lo que debemos conectarlos correctamente. El terminal, el terminal positivo al positivo y el negativo al negativo. Si es que llegáramos a conectarlo al revés, podríamos dañar o incluso explotar el condensador. También tenemos los condensadores cerámicos por otra parte, que en general tienen menor capacidad, pero son muy útiles para filtrar ruido eléctrico y trabajar con señales de alta frecuencia. Aunque normalmente estos no tienen polaridad, lo que nos permite conectarlos en cualquier sentido, ¿no? Ahora, hablando sobre los dos componentes, podemos decir que el diodo controla la conexión de la dirección de la corriente, mientras que el condensador actúa como un almacén que almacena y libera la energía eléctrica. Y estos son muy importantes y se complementan mucho en los circuitos. Para finalizar, podemos decir que los diodos y los condensadores son componentes básicos, pero esenciales en la electrónica. El diodo permite controlar el sentido de la corriente y proteger circuitos, mientras que el condensador almacena energía, filtra señales y ayuda a estabilizar voltajes. Eso es todo. Muchas gracias.